Continuamos entonces con la parte que habíamos dejado en el audio anterior, es decir, a ver cómo llega el término Olodumare a tierra americana. Origen de ese término lo tenemos que buscar indefectiblemente alrededor de 1850. Antes, cualquier indicio de Olodumare solamente lo podemos encontrar como muy poco constatable, inclusive teniendo en cuenta que los candomblé del noroeste y otras manifestaciones ahorita en el noroeste, que después no se desarrollaron tan hegemónicamente como el candomblé, ya estaban presentes en forma estructurada en casas de Allé para finales del siglo anterior, o sea, 1700, en las últimas 3 décadas del siglo XVIII, o sea, 1770, 80, 90. Ahí. Por más que existía allí ya una matriz bastante desarrollada y estructurada de lo que después se daría como el candomblé, lo mismo el concepto de Olodumare no debió llegar a tierra americana antes de los años 1840, 1850. ¿Por qué? Porque no llega el término Olodumare en principio. A principios del siglo XIX existió el primer sacerdote cristiano de sangre yoruba llamado Onedil Epega, que hizo un trabajo de, entre comillas, sincretismo para colaborar a esa política nefasta del sincretismo impulsado por la Iglesia Católica en América, pero que también tiene un ala de desarrollo interno en África para cortar y quebrar la ligazón entre la comunidad y sus cultos ancestrales. ¿Y qué hizo Epega? Epega, cuando comienza a ver el concepto de Olodumare, no es que no se mete en qué piensa el africanista en África, el nigeriano, podríamos decir, sobre Olodumare y su función en el sistema teológico africanista, sino que tiene una clara intencionalidad de, así como hacía ya 300 años en la región de Ileifé e influencia, a buscar el paralelismo entre Alá y Olodumare, también a él le correspondía en estos tiempos más modernos, principios del siglo XIX, buscar un parangón entre el dios cristiano, que era el que estaba más de boga en los continentes americanos, pero también tenía inserción en la zona occidental de Nigeria y países vecinos, y regiones vecinas, todavía no había países, no existía Nigeria, de hecho, y buscarle un punto de conexión a ese Olodumare con Dios, con el dios cristiano. Allí se acuña, y fue él el responsable de crear el término Olorum. Olorum es el dueño del Orum, o sea, utilizó palabras yorubas de su lenguaje materno para definir al dueño del Orum, al dueño del cielo. Miren cómo hago yo con la mano. Siempre que hablo de Orum, inclusive me van a sentir en otros audios, siempre voy para arriba con la mano. Pero no nos olvidemos que los cultos ancestrales no tienen en el cielo, específicamente, como lo ve el cristiano, la morada del Orum. Bueno, ahí, debido a estos elementos teológicos cristianos y de sincretismo cristiano para infiltrar y romper la unidad africanista y de cultos ancestrales, es que Onedil Epega acuña ese término de Olorum, que es falso, pero no falso porque lo haya inventado, porque volvemos a repetir que en 1300 Oromila también inventó el término de Olodumare,
pero este invento es deliberado. El Olodumare lo que hace es una transición para que conceptos teológicos del pueblo Edo, que tenían más de 4.000 años de existencia, entraran a organizar la dispersión teológica que había en los cultos de matriz yoruba. Oromilá era un sacerdote Edo, como lo fue Oduduwa, un príncipe Edo. Cuando fueron a territorios del norte, uno fue coronado como rey, Oduduwa, el otro fue su sacerdote y adivino, y además tuvo una tarea extraordinaria, Oromilá, en el armado de la religión yoruba, de los conceptos que debían ser sobre los cuales se edificara y se unificara todo el acervo, el riquísimo acervo ancestral de todos esos pueblos dispersos que ahora en manos de Oduduwa comenzaban a organizarse. Y no estoy hablando de Ile-Ife, estoy hablando desde Ile-Ife hasta Abeokuta, en territorios daomeanos que también fueron territorios influenciados por los yorubas. Entonces, Oduduwa, Oromilaya hizo un trabajo teológico, o sea, no solamente era un sacerdote, y un sacerdote de tradición adivinatoria, sino que además un extraordinario conocedor de los fundamentos teológicos de la religión Edo de la cual provenía. Y ahora no se trataba de influir sobre los yorubas y romperle su matriz de creencias y meterle la tradición Edo. No era necesario, aparte, porque los Edo y los yorubas, aunque los yorubas todavía no se llamaban así, siempre convivieron en hermandad, o sea que sus lazos a nivel religioso siempre existieron y siempre hubo muda de conceptos y enriquecimiento en la parte religiosa, solo que ahora Oromilá tenía por mandato de Oduduwa organizar una religión que tuviera forma de religión de Estado, como lo era la religión Edo para los Oba de Benín. Eso tiene un valor histórico importantísimo y tiene un valor religioso importantísimo, porque le hace dar un salto de calidad al concepto teológico dentro de los cultos yorubas. Pero lo que hizo Onadile Pegá es un delito, porque él, desde afuera de la religión, como un sacerdote cristiano que quiere romper esa tradición, genera el término Olorum, sabiendo que si Dios es el dueño del cielo, Olorum es el dueño del Orum. Orum igual a cielo, Olorum igual a Dios cristiano. O sea, es una confusión sincrética para minar la cabeza del religioso de matriz africanista. Y esto, si comenzó a pasar en la primera década, segunda década del siglo XVIII, cuando llegan los primeros fundadores de la matriz africana a territorio americano, a empezar a organizar los cultos, inevitablemente fueron influidos por estos conceptos. Entonces, el Olorum candomblecista, ¿sí?, básicamente es inevitable no encontrarlo en la fundación del candomblé, que es la primera modalidad seria, cierta, constatable y concreta de la religión africanista en territorios americanos. Lo mismo va a pasar con la ocha cubana y lo mismo va a pasar con el candomblé, con el batuque, muchísimos años después. Entonces el término entró. ¿Qué teníamos de sociedad negra en América? Descendientes en segundo o en tercer grado de generación de esclavos, e inclusive llegábamos a tener descendientes negros de esclavos en quinta generación, es decir, más allá del tatarabuelo habían sido recién esclavos, y se desarrolló toda esa familia, negros, mulatos, pero la verdad con cero conexión
con los territorios ancestrales. Sabían por tradición verbal, transmisión cultural de sus mayores, que sus orígenes eran en África. Pero punto, ahí se termina. Algunos conocerían las fetillerías, algunos rituales para invocar alguna divinidad, que no necesariamente tenía que ser un vudú o un orishá, y manejaban estos rudimentos de fe, consecuencia de cubrirse o protegerse del blanco. Pero no existía religión africanista. Es mentira que los negros en comunidad y en forma regular se reunían en la mitad de los maizales, de los cañaverales a celebrar ritos a orilla. Esto es Harry Potter, esto no tiene que ver con la historia de los cultos africanistas en ninguna parte de América, pero como estamos centrados en África, en Brasil, mucho menos. No existe. Yo lamento que un chico chiquito se dé cuenta que Papá Noel no existe y que los Reyes Magos son los padres, pero en algún momento hay que decírselos, ¿sí? Entonces, yo lamento mucho decir esto y desilusionar a muchos que estén escuchando los audios y estén convencidos que aquellos negros con grillos en las manos y en los pies, sufriendo el calvario de 2 meses y medio de travesía oceánica, llegaban a América y no fueron los fundadores de la religión de Orishá en América. Yo lamento muchísimo que esto se les rompa a 1000 pedazos, pero la verdad que es cierto, es así, es la verdad. Para que surja una religión africanista en América se tuvieron que dar 3 condiciones elementales. Una gran concentración de raza de etnia negra, así sea en 5ª generación de descendientes de esclavos. Sacerdotes ordenados en los cultos de Orishá o de Vudú, con conocimientos suficientes como para sentarse con otros sabios de la religión, hermanos de ellos, y acordar bajo qué condiciones y lineamientos se iba a establecer la regla de esta modalidad que iban a hacer, y que además trajeran sus fundamentos de África. Y en tercer punto, la permisividad de las autoridades coloniales. Si alguno de estos 3 factores fallaba, no se daba el fenómeno de creación de la religión. Es decir, si había mucha concentración esclava, pero había mucha persecución del culto imperante como culto oficial, vamos a hablar del catolicismo, en ese lugar los sacerdotes africanistas no podían establecerse y comenzar a organizar algo, porque iban a ser perseguidos y aniquilados por la autoridad. Pero Brasil era, a finales del siglo XVIII, pero esto viene de hacía más de 100 años, enemigo visceral del Vaticano. En el palacio de Lisboa, donde vivía la familia Braganza, que era la familia real portuguesa, asesinaron a un papa y los Braganza fueron señalados como los artífices o los viabilizadores del asesinato de ese papa. Desde esta época, en el siglo XVIII, nunca pudieron volver a ser amigos la Iglesia Católica y la corona portuguesa. Por ende, sus tierras de ultramar en Brasil, si bien tenían clero regular y también otorgaban permiso a las congregaciones jesuíticas, dominicas, capuchinas, franciscanas, a instalarse y hacer su tarea evangelizadora en América, siempre la corona portuguesa le puso la mano a los religiosos, los dejó tener tierras, comprar esclavos, hacer sus propios negociados,
arraigarse en la población porque los reyes portugueses necesitaban que sus colonias fueran medianamente homogéneas en la fe. De hecho, los propios monarcas y la propia familia real y la nobleza portuguesa era católica, o sea, no iban a dejar de ser católicos, pero existe una fisura ahí. Muy diferente. Los reyes portugueses, con esta conducta y con esta laxividad, con esta tendencia a hacer más leve el vínculo con la Iglesia Católica por todos estos acontecimientos históricos, que los reyes de España, que básicamente eran el emisario del Papa. Por eso no se dio que a finales del siglo XVIII los primeros sacerdotes vinieran a construir culto a Orixá en América Latina. En Cuba, aunque los cubanos dicen que ellos nacieron prácticamente cuando antes de llegar Colón ya estaba el africanismo en la isla, mentira. Ellos recién pudieron hacer playa, es decir, los primeros sacerdotes pudieron llegar con el mensaje de culto a Orixá a la comunidad negra cubana recién después de la independencia cubana. Antes fue imposible, y fue imposible en cualquier virreinato o capitanía de América bajo control español que empezaron desarrollo, aunque sea encubierto o clandestino, de cultos a Orixá. Esto no fue así en Brasil. Existió siempre, al menos desde comienzos del siglo XVIII, comenzó una permisividad de la autoridad colonial para que los negros cultivaran sus tradiciones, y entonces cultivaban sus tradiciones y acrecentaban la rivalidad entre tribus. Y cuando esto tenía connotación religiosa, pasaba lo mismo. La autoridad bajaba los párpados y no veía. El blanco se sintió subyugado por la religión negra, y muchísimos blancos en época colonial se metieron dentro de estos cultos que comenzaban a organizarse. No tantos, 1 en 1.000.000, pero había una tendencia. Y había muchos blancos que sabían que los negros sabían mucho de culto religioso, y entonces tenían esta predisposición a admitir que el médico hiciera lo que pudiera para que la mujer de la casa pariera un hijo, pero si venía muy mal ese culto, me van a perdonar que voy a prender la luz porque la otra vez hice un audio que era un desastre. Mil disculpas. No podía parir, iba a tener que llamar a la negra que trabajaba en la cocina, que la tenía re clara, e iba a hacer algún fetillo para que la criatura naciera sin riesgo de muerte, ni para él ni para la madre. Esto no se ve normalmente en los países dominados por el español, porque el celo catequista era destructor. En cambio, digamos que en Brasil todos hacían un poquito de ojo ciego. Y de última, el temor de algunos blancos a saber que esto era efectivo, si veían algún despacho hecho de Yu, le echaban la culpa a los negros y agarrarían a algún negro y pagaría por la culpa de los otros. Pero no, tampoco consideremos que la esclavitud está integrada por seres que han sufrido desde que llegaron a América hasta que desencarnaron. Esto también es un mito a medias, ¿sí? O sea, ¿qué es lo sanguinario, lo condenable y lo que no puede existir en el sistema esclavista? Que la persona sea reducido al tamaño de una mercancía, que no sea considerado una persona, que no tenga derechos. Esto es tan condenable en la antigua Grecia como en el Brasil colonial o en toda América Latina colonial. Esto es lo grave.
No tenemos que irnos a películas de Hollywood y ver a un negro mutilado en el pelorinio, que eran los troncos donde ataban al negro y le daban latigazos, y eso era la barbarie. La barbarie es sacarle a la persona su identidad étnica, cosa que hizo la Iglesia lavándole la cabeza a través de la evangelización y del sincretismo católico. Segundo, literalmente sacarle los derechos como ser humano. Tenía que trabajar de sol a sol a las órdenes de su patrón, que no cometía excesos por hacerlo trabajar 24 horas si quería. Pero ningún terrateniente y ningún obispo católico en tierra portuguesa, vamos a hablar de Brasil, pero esto es extensivo a todas partes del mundo, mataba o castigaba a sus esclavos a punto de dejarlos muertos en el piso. Porque un esclavo, hoy, si existiera la esclavitud, en el puerto de Salvador de Bahía saldría el equivalente a $500. Bastante dinero. Para los argentinos, hagan la cuenta de 500 por 230 y les va a dar el valor en pesos. Pero para cualquiera, a un brasileño también, haga esos 500 por 5 y se va a dar cuenta que es mucho dinero, es un sueldo. ¿Sí? O sea que los grandes terratenientes o los grandes poseedores de riqueza contaban dentro de su contabilidad a sus esclavos, que encima era una inversión, porque por ser personas procreaban y sus hijos eran esclavos también, o sea que había que alimentarlos, darles cobijo, había que garantizar un montón de cosas que ahora las vamos a ver. Nos estamos yendo un poquito por las ramas, pero es necesario para saber del tema central cómo medirlo. Esos esclavos eran valiosísimos para el blanco, pero no porque trabajaban, sino porque les procreaban. Y ya la segunda tanda de esclavos no las tenían que comprar. Se contaban por cientos, por miles y por decenas de miles los esclavos que de un año para el otro el blanco renovaba dentro de sus patrimonios y estaban constatados en sus libros de contabilidad. Tantos esclavos, tanta quita, tanta plata. Entonces, por deporte nacional no iban a matar a un esclavo, ni lo iban a estar a latigazo limpio porque sí. Así como había esclavos más dóciles, había esclavos más rebeldes. Y a veces, para darle la lección a todos los esclavos que eran un poquito más cagones, hacían bolsa a uno, lo dejaban bien planchado en el piso después de torturarlo a latigazo limpio para que los otros no se amotinaran. Existió esto, existió. Hubo excesos, hubo muertos de negros en manos de los blancos por exceso de maltrato también. Pero los esclavos comían 4 comidas al día cuando trabajaban en los grandes latifundios de algodón, caña de azúcar o café. No eran comidas deficientes. Tenemos dentro de nuestra tradición considerada una comida tabú o una comida que es parte de los rituales de contrarritual dentro del batuque, que es la comida de gun, y el risotto o arroz con galiña o arroz con pollo es una comida de ese tipo. O sea, comían carne y comían legumbre y arroz fundamentalmente porque les daba una gran cuota de calorías que le permitía al negro no desfallecer en sus tareas diarias que eran de explotación. La verdad que hay mucha diferencia a considerar que vivían hacinados y que tenían que robar la comida porque si se morían de hambre. No se morían de hambre. De hecho, las generaciones paridas en América de esclavos eran aún más fuertes que sus padres de origen, precisamente por la alimentación que recibían las negras esclavas que llevaban en sus vientres a los futuros esclavos de este latifundio. El blanco no es idiota, el blanco es muy piola, y cuando estableció el sistema de
esclavitud no lo pensó al estilo romano y griego, donde total teníamos una batalla, nos levantábamos con 10.000 hombres y eran 10.000 esclavos a trabajar hasta que se murieran porque atrás había otra batalla. No. La esclavitud de la colonia, tanto para portugueses como para holandeses, no tanto los españoles, porque veo que los españoles 2 más 2 es 5, entonces ellos abusaban, por la gran población indígena sometida, abusaban de la esclavitud muchísimo más, inclusive con deficiencias a nivel de padecimientos de alimentación y todo, pero en Brasil no. Un esclavo brasilero bien alimentado era un esclavo que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Por eso tenía que comer 4 comidas abundantísimas. Por eso el comercio en Brasil, en la colonia portuguesa del Brasil, fue enorme y hubo que crear plantaciones enormes y crías de ganado o aves enormes, porque mucho de esa comida no era consumida en la Casa del Blanco, era consumida por la población esclava, que no cobraba sueldo, que no tenía descansos de jornada laboral normal después de 8 horas, que no tenía derecho a la instrucción y que no tenía derecho tampoco a recibir atención médica si estaba enferma. O sea, ya tenía una degradación como ser humano enorme. No le sumemos a eso los látigos de Hollywood, porque si no vamos a pensar que los terratenientes eran idiotas, además de ser esclavistas. No iban a arruinar su fuente de trabajo, su fuente de riqueza, que era la explotación de esos esclavos. Los tenían que tener más que bien, dentro de los límites de lo que se podía llamar estar bien para una persona sin derechos. Los derechos dependían del blanco, pero el blanco también dio libertad a muchos negros. Algunos la compraban esa libertad. Entonces existían leyes para comprar la libertad por parte de un esclavo. Obvio que sí. Obvio que sí. Y el blanco también, en gratitud a algunos de sus esclavos, les daba la libertad, obvio. O sea, existía un marco referencial de estas cosas, que no eran tan mínimas, porque gracias a la población negra liberta es que comienzan a viajar a África a buscar raíces religiosas y a traer a religiosos formados de allá para acá para comenzar el proceso de organización de religiones africanistas en América. Se dan cuenta que esto es historia y lo que nos cuesta en el librito de las 10 hojas en la santería es una paparruchada que no sirve para generar solvencia en lo que decimos, pero básicamente nos mantienen en un nivel de ignorancia supino que no nos lleva a ninguna, no nos ayuda a comprender el fenómeno y no nos ayuda ni siquiera a venerar a nuestros ancestros por un lado y a venerar a nuestros hermanos africanos que padecieron esa esclavitud cruenta durante tantos siglos. Nos inventan una cosa que no tiene nada que ver, ¿ok? A medida que se van formando las matrices de culto africanista en América, y vamos a centrar en Brasil, el término Lorum pasa a ser un término muy popular, porque la población esta, básicamente la que primero tiene acceso a estos cultos de raíz africanista, de raíz ancestral, que era la comunidad negra, negros libertos. Se pueden imaginar que no, o sea, alguien que trabajaba en el medio del cañaveral no se tomaba el colectivo 60 para ir al templo de Orellano. Son negros libertos en la mayoría de los casos. En los primeros tiempos estoy hablando. Cuando hablamos de las congregaciones que tomaban nombres de iglesias, que eran negros, que se organizaban, a ver, esas asociaciones son negros libres, ¿no? Que se contaban por cientos y por miles y por decenas de miles ya en los lugares de mayor concentración de población, que podían ser, por ejemplo, la ciudad de Salvador de Bahía, pero también en ciudades del interior de Brasil. En esta población, básicamente todos eran católicos.
de raíz católica, sus padres católicos, sus abuelos católicos, sus bisabuelos católicos, sus tatarabuelos católicos, y los padres de sus tatarabuelos habían sido venidos de África como esclavos y habían sido cristianizados en África y sometidos al sincretismo en América, ¿no? Quedaba una raíz yoruba en esa persona a nivel cultural para nada, pero sí había una identidad con el culto. Entonces, los sacerdotes utilizaron también el sincretismo para inducir al negro que se alejara de conceptos cristianos. Esos sacerdotes fundadores jamás trajeron un concepto de Olorum para asimilarlo. Hasta ahora vos le rezabas el rosario a Dios cristiano. No, es Olorum. No, esto no lo hicieron, pero caló profundo a medida que fueron apareciendo las nuevas generaciones de religiosos africanistas. El término Olorum era sinónimo de Dios. Y si Olorum era Dios, y Dios tenía ángeles, Olorum también los debería tener, y parecería, dentro de la ignorancia, que la verdad, mi anjo da guarda, el ángel protector mío, es básicamente un orishá, que es una divinidad y que el sacerdote o el religioso avanzado así lo comprendía en aquellos tiempos del siglo XVIII en adelante, pero que verdaderamente en la ignorancia de la población no había gran diferencia. Y entonces empiezan a acuñarse términos como el santo, y el pai de santo o la mai de santo. Voy a sentar el santo, tengo 10 santos centos. Cuarto santo. Entran estas formas de hablar sincréticas. Cuando yo digo habla o lenguaje sincrético, es un lenguaje falso en parte, pero básicamente es un lenguaje simbólico para no decir exactamente lo que estamos diciendo. Pero por más que hoy los religiosos no nos ofendamos si nos dicen vos sos pai de santo, vos sos mai de santo, porque sabemos que estamos hablando de un sacerdote que tiene hijos de un sexo o del otro, son sacerdotes. Pero la verdad que en esa época estos términos debieron ser acuñados porque eran mucho más digeribles para el negro, que obviamente no tenía formación en lenguaje, en idiomas ancestrales, para identificar al Babalorixá y decirle que la palabra Babalorixá era el padre de quien portaba un Ori, Pai de Santo. ¿Se entendió? Por eso se hace muy general esto. ¿Se hace muy general en toda América? No. ¿Cómo le dicen la olla? Padrino. No necesariamente en toda América, en toda la diáspora vamos a utilizar el mismo lenguaje, pero padre de santo o madre de santo, o sea, pai de santo, mai de santo, surge básicamente en Brasil. No hay padres de santo y madres de santo que en otra modalidad de culto, porque la verdad que ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Chile, ni en el resto de América Latina existieron las tres condiciones que se tenían que dar para que surgiera una matriz de culto africanista en estas tierras. Simplemente porque faltaba la gran población negra, porque la verdad que no existía en los términos que debía existir, y no existía tampoco una tolerancia encubierta por parte de la autoridad vigente, y por ende no había motivación para que religiosos africanos fueran a esas tierras a proponer el culto ancestral a los negros que vivían ahí, que no eran tantos tampoco. Bien, obviamente que el término Lodumaré se perdió. ¿Por cuánto tiempo se perdió en el batuque el término Olodumare? Entendiendo al batuque surgido en 1908 en la casa de Pai Custodio de Yapaná. Antes no había batuque. Antes lo que había eran cultos dispersos de orishás.
Y quienes digan que ellos vienen del linaje taratatá, que hacían culto a Orishá y que eran batuqueros de antes de 1908, no. Pai Custodio de Yapaná, fundador con 40 sacerdotes más, él solo de capricho no, con 40 sacerdotes más y con la unificación de criterios de los sacerdotes que ya existían en Porto Alegre y que hacían culto a Orishá, pero incompleto, no bajo una matriz, sino bajo las tradiciones de sus familias. Existían estos sacerdotes desde principios del siglo XVIII, ya en 1810, 1820, había dispersos en distintas ciudades, entre ellas la ciudad de Río Grande do Sul, no el estado, sino la ciudad, el puerto de Río Grande do Sul, existían 2 sacerdotisas de culto Orishá, íntimas amigas de Pai Custodio de Yapaná, que las hizo venir en 2 oportunidades de visita a su casa de Porto Alegre cuando ya el batuque estaba formado, y eran nonogenarias, eran sacerdotisas de más de 90 años, porque sus casas de culto Orishá habían sido en la época de 1830, 1840 fundadas, eran mujeres muy ancianas. Y esas mujeres no nacieron de una iniciación espontánea, sino que debieron tener raíz en algún sacerdote que las ordenó, pero no eran batuqueras, porque el batuque es una matriz, obedece a un cumplimiento cerrado de Irumalé, y esto no existió en Río Grande do Sul hasta 1908. 1908 es una fecha referencial, en realidad es 1912, ¿sí? 1908 es año en el cual Custodio de Yapaná ya se radica definitivamente en la ciudad de Porto Alegre. Pero va a tardar unos años en armarse la matriz, porque no solamente los 40 sacerdotes que lo acompañaron desde el exilio, junto con él, van a darle forma al culto, sino que van a llamar a referentes religiosos que ya existían para que conversaran y para ver y para definir bajo qué condiciones iban a desarrollar una modalidad de culto única. En esa época, si alguien nombraba a Olorum. No existía el término Lodumaré. El término Olodumaré lo empezamos a escuchar los sacerdotes a finales del siglo XX, década de 1970, 1980, 1990. Yo específicamente escuché hablar y comencé a leer sobre Olodumaré en la década de 1970. Y en la década de 1980 yo ya tenía algunos materiales escritos y reflexiones, porque ya había sacerdotes en la diáspora que decían que Olodumaré no tenía nada que ver con Olorum, porque Olorum había sido una palabra inventada, y que Olodumaré tampoco tenía nada que ver con el Dios cristiano. ¿Se entiende? Si no tenía nada que ver, los orishás no tenían nada que ver con los santos cristianos, obvio. Hoy es una obviedad, pero estamos hablando de 1950, 1960, no se tenía tanta claridad en estos conceptos. Menos aquellos que recién se estaban iniciando en culto orishá. Y menos aquellos que desarrollaban cultos de orishá con mucha tradición, pero que estaban muy influenciados por el cristianismo, que básicamente eran en todos los lugares. En Brasil no había una sola de las modalidades que no estuvieran muy contaminadas con estos conceptos cristianos, porque la población brasilera es por naturaleza cristiana y era católica en esos tiempos. Así que por más mayorías que existieran de adherentes a cultos de orishá, estos conceptos no quedaban claros, porque tampoco en ninguna casa se desarrollaba teología y se discutían esos temas. ¿Ok? Cuando comenzamos a tener cuando tenemos constancia de cómo nació el término Olorum, lo decretamos de tacharlo y sacarlo de cualquier doctrina, y nos queda entonces su reemplazo, Olodumaré.
Y Olodumare lo comenzamos a estudiar en término diseccional, es decir, lo tratamos de desarmar hasta llegar al origen de por qué tiene que surgir esto. Entonces, Olodumare no es un dios que siempre existió y tomamos conceptos cerrados o lo redefinimos o nos equivocamos y en algún momento revelamos la verdad. No, y por ende los sifistas que tienen el culto suyo comienza en Olodumare, tampoco es un tema que de algún modo los ponga a ellos en contacto de la verdad absoluta sobre Olodumare. Hoy cualquier ifista tradicional considera que Olodumare es el dios, el único dios existente y que tiene como si fuera asistentes que laburan para él, que son los orillas. O sea, vamos a decirlo en criollo y rioplatense para no entrar en eufemismos. Y cuando hablo en términos no catedráticos no es para hacerlo más sencillo, sino porque realmente es una burla. Estoy siendo cínico. Los cultos africanistas son politeístas, como las 3.996 religiones restantes del mundo. Solamente 3 religiones son monoteístas: cristianismo, judaísmo, islam o musulmán, y estas 3 religiones provienen de un solo tronco que llamamos tronco abrahámico, es decir, la religión hebrea da origen a la religión judía, a la religión cristiana y a la religión musulmana. Y es ese el único fenómeno. 3 religiones en 4.000 religiones en el mundo que consagran que hay un solo Dios. No me vengan con el budismo, porque el budismo no considera que Buda sea un dios, empecemos por ahí, pero aparte cultúan entre 180 y 340 dioses dentro del culto budista, no dentro del culto hindú, dentro del culto budista. Digamos, unos asistentes de Buda para resolver algunas cosas que Buda parecería que por estar en el nirvana no puede. Y distan de 100 y pico a 300 y algo porque el budismo se extendió por varias regiones y en cada región fue acumulando y armando su propia teoría. Así que no existen religiones monoteístas fuera de las que son las 3 de tronco abrahámico. Hoy son hegemónicas. Hay 1.200 millones de cristianos total, hay cerca de 700 millones de musulmanes y hay no más de 150 millones, estoy exagerando, deben ser menos de 100 millones de judíos. O sea, no llegan a 2.000 millones las personas que son abrahámicas en culto, en religión. Lo que pasa que 2.000 millones de los 7.000 millones que somos en el mundo es un alto porcentaje. Pero esto es consecuencia del desarrollo de las sociedades y de la expansión de las sociedades donde estos cultos son hegemónicos. Primero, las 3 han sido religiones de Estado, o sea que los estados que se han declarado judíos, musulmanes o cristianos han expandido su religión y no nos vayamos para el pasado porque hubo persecución al que no pensaba igual que el rey en esos países. Así que a ver, ¿sí? No hay, la única que queda más o menos absuelta como para ir al purgatorio en cambio de caer en las llamas del infierno es el judaísmo, porque el judaísmo es una religión ancestral. Es monoteísta, pero es ancestral. Las otras 2 no, las otras 2 son sectas. Tanto el islam como el cristianismo. Son sectas porque parten de un líder que les dice en qué tienen que pensar. No hay un cuerpo de tradiciones ancestrales. Y ninguna de las 2 hereda la ancestralidad judía, la reformula, que es diferente, ¿sí? E inventa sus dioses, aparte. Ok, y a sus santos ni hablar. Entonces, la religión africanista puede tomar más cercano en el tiempo o más lejano en el tiempo el concepto de Olodumare, pero Olodumare no es un dios.
es una categoría teológica y es algo diferente. Es decir, si una religión no tiene estudio de la divinidad, o sea, no tiene teología, no tiene filosofía de la religión, no existe un sistema reflexivo sobre la divinidad, si el africanismo tiene ese concepto, no tiene Olodumare. No existe Olodumare. Y de hecho, durante miles de años, los cultos del Sudán Occidental no tenían Olodumare. Ok. Entra el pensamiento a la religión, se constituye la teología y se empieza a ordenar los criterios. Bueno, ahí surge Olodumare en esta religión, como habrán surgido otros dioses primordiales en otras religiones, ¿ok? Y ahí adquiere identificación de categoría teológica. ¿Es un invento? No, es una afirmación a partir de una suposición. La suposición no es arbitraria, necia e ignorante, es de doctores y de licenciados que estudian por qué hay olor, por qué hay indicio de la existencia de un Dios primordial en los conceptos que los africanistas debemos tener de Olodumare. Y después vemos si hay un nexo posible entre esa divinidad que no es un Dios, que es una categoría que está siendo formulada en la teología, y los verdaderos dioses de los cuales sí tenemos constatación por su Ayé. Y ahí se establece un orden de categoría teológica. ¿No tiene valor? No. El que diga que una categoría teológica no tiene valor es un ignorante en términos de reflexión. Es lamentable. Después de algunos cachivaches que escuchen estos videos, posiblemente digan, entonces yo no creo más en el Olodumare, porque si es una... No entiende nada de lo que se está diciendo. La categoría teológica es un concepto de la divinidad que surge a partir de la evolución del pensamiento teológico dentro de una tradición religiosa. No se va a ninguna otra religión a buscar este concepto. Entonces hay una diferencia enorme, voy a hablar de nosotros, del concepto de Olodumare que debemos tener los africanistas de matriz de Batuque, de aquel concepto de Olodumare que puede tener un ifista tradicional, porque él se responsabilizará de lo que piensa, pero nosotros no podemos sostener eso, porque el indicio es que fue a buscar el principio de Olodumare a el monoteísmo musulmán. Y la verdad que si no voy a poner en mi cuarto santo una Virgen María que represente a Yemanjá, tampoco voy a creer en el ifista que me está diciendo que Olodumare es el único Dios que existe, cuando en realidad el africanismo en origen, en tierra africana, no constituye una religión, se acuerdan que lo dije en un audio anterior, sino una dispersión de cultos, y que todos esos cultos funcionan perfectamente bien desde hace miles de años sin necesidad de la intervención de Olodumare. Así que uno de esos cultos, que es el ifismo de Ile-Ife, sostenga rajatabla que todo proviene de Olodumare y te saluda y te abenzúe Olodumare, es un problema que tienen ellos, que lo resuelvan ellos, pero no contamina el resto de los conceptos. Y aquel batuquero que piense, pero a mí me es muy cómodo pensar que Tata Dios es Olodumare. Bueno, pensalo si querés, pero en tu religión sabe que el concepto de Olodumare debe ser tratado como una categoría teológica, como un concepto abstracto para darle sentido inclusive a mucho de lo que respalda el fundamento y que está dentro del cuerpo de Itans de nuestra tradición. Solamente eso. ¿Y es un único ser? No, no es un único ser. Si hay algo sabio, inclusive dentro del corpus d'Ifá,
pero básicamente en el africanismo en su conjunto, es que yo dije en el audio anterior que esta religión era cienticista, porque la comprobación es científica. Que pese a que todos nosotros en esta realidad seamos un tanto ignorantes de muchísimas cosas, que en esta realidad y en los tiempos pretéritos no se supieran de muchos avances actuales, ni siquiera de avances que van a suceder en el futuro, siempre el concepto africanista llevó adelante una comprensión de la divinidad en forma plural. No existe la singularidad divina en el africanismo, no existe. Y no existe la singularidad en la existencia. Hasta comienzo del siglo XX, el átomo era lo indivisible, lo existente y lo más chiquitito que podíamos obtener. Y hoy sabemos perfectamente bien por los adelantos de la ciencia que no es así. Que existen las partículas subatómicas, que tienen una funcionalidad específica independientemente que participen del conglomerado que forma un átomo. Bueno, en tiempos pretéritos a lo mejor no se hablaba de estos temas, pero hoy la teología africanista sí puede hablar de estos temas y darse cuenta que nunca hubo contradicción entre lo que se dijo y lo que los sabios de la religión vienen trajeron hasta el presente, con los postulados científicos que existen. Es decir, el mundo es cuántico, tiene varias realidades convergentes y existentes a la vez en un mismo espacio-tiempo, inclusive. Las dimensiones no se limitan al espacio y al tiempo. El tiempo no se mide en un reloj, se mide en circunstancias cósmicas y no es el paso de la aguja por el reloj, sino otra cosa. La existencia está integrada por materia y energía, y es lo mismo, solo que algo está en movimiento y es energía, o está en reposo y es materia. Y estos principios de Einstein los tiene el africanismo en la sabiduría de sus titanes desde hace miles de años, porque los titanes no surgen con el Ifá. El Ifá codifica parte de esos titanes en el año 1300 después de Cristo, pero la tradición religiosa del Sudán atesora en los titanes la sabiduría de miles de años antes. Cuando los ifítas dicen el Ifá es antiquísimo, tan antiguo como la existencia del planeta o de los primeros seres humanos sobre el planeta, tiene razón, pero no se llama Ifá en todo caso. Es la sabiduría de la tradición religiosa, porque no es la sabiduría de la divinidad, sino es la interpretación de la sabiduría de la divinidad a través de los sabios de la tradición. Y sabios de la tradición no nacieron a partir de la muerte de Oromilá, sino existieron muchísimos siglos antes. ¿Ok? Otra cosa a tener en cuenta para decir que Olotumaré no es un viejo con barba sentado arriba de un trono, flotando arriba de una nube, como lo ve a Dios o a Jehová el judeocristianismo, sino que es, al ser una categoría teológica, tengo que analizarlo y darme cuenta por el mismo cuerpo de Itans que en realidad es un conglomerado divino. Es un conglomerado divino. Muchas divinidades componen Olotumaré. Muchas de ellas las conocemos porque cuando dejan de estar en fase pasiva, o sea, ser parte de ese conglomerado que llamamos Olotumaré, y tienen verificación de existencia en el plano real, en el Ayé, las comenzamos a identificar por separado, le damos nombre y empezamos a tener rituales de conexión con ellas, orillas, entre otras. Cuando esas energías las queremos ver desde el Orum, replegadas y pasivas, adquieren la cualidad de Olotumaré. Todas las divinidades, si se pasivan al mismo momento, se transforman en Olotumaré.
y se termina el mundo. Por eso no sucede nunca. O sea, la existencia. No puede estar la divinidad pasiva al 100%. Parte de esa divinidad va a estar manifiesta en el Aye. Prácticamente, al menos 401 de esas divinidades que componen Olodumare son los regentes del Aye. O sea que si se toman vacaciones y se repliegan todos en el Orum, se terminó el Aye. Y no es la función de esas divinidades estar presentes y actuantes en el Aye o estar replegadas y dormidas en el Orum. Pero sí tenemos que saber que hubo un tiempo en el cual todas esas divinidades estaban pasivas. Y estos son los tiempos que no tenían tiempo, los anteriores a la existencia. Cuando decimos que Olodumare se despertó, es que estas divinidades comenzaron a actuar y a partir de su acción generaron la existencia del Aye, que nunca fue creado. El mundo material no es creado en un momento como lo establece la Biblia. Los sifistas dicen la burrada más grande del mundo. Olodumare creó todo. Miren si ahí no hay un paralelismo con el Jehová judío, con el Jehová del Génesis. No creó nada Olodumare. No creó absolutamente nada en términos de creación, porque no existe la creación como un hecho, como un acontecimiento. Es un proceso que comienza en un momento cuando las divinidades se manifiestan y actúan, y que sigue y va a seguir eternamente, porque es un proceso eterno. El mundo no fue creado, está siendo creado todos los días, todos los segundos, en todas partes del cosmos, y esa es la expresión del Aye de Orishá. Esto es una forma eufémica de hablar. Es el Aye de todos los inmolé, de todos los dioses de la existencia actuando y creando y destruyendo para crear de vuelta. Por eso hay una dinámica. Esta dinámica, esta evolución dialéctica de la existencia, en la cabeza de un ifista puede destruir su Ori, porque está estableciendo sus criterios dogmáticos. Entonces le va a agarrar dolor de cabeza igual que le agarra dolor de cabeza al Papa si me llega a escuchar. Pero nosotros somos africanistas del batuque, los negros más olorosos que tiene el africanismo, los parias, los que estamos al sur, los que no caminamos descalzos por comodidad, sino porque no tenemos calzado para ponernos. Somos la escoria para muchos del africanismo. Bueno, nosotros consideramos que Olodumare es esto que acabo de decir. No es Diosito, no es Tata Dios, no es Alá, no es Olorum. No es lo que dicen los que visten con grandes trajes ceremoniales y que son la cúspide, el Vaticano del africanismo. Sencillamente, no porque nos fuimos contaminados por el sincretismo o por la influencia católica en Occidente, sino porque somos los más jóvenes. Y los jóvenes, en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, siempre fueron los más revolucionarios, los que cuestionan, los que buscan la verdad. Y como manifestación dentro del africanismo, somos los más rebeldes a querer condicionarnos a pensar bajo postulados teológicos de otra religión. Nosotros tenemos nuestra propia teología. Está creada, está en la cabeza de muchísimos de mis colegas, sacerdotes y estudiantes. Entonces, no necesitamos salir del dogmatismo cristiano, pasar por el batuque de papeles flojitos, aburrirme porque no aprendí ni a curar el empacho y me hago ifista
Y vuelvo de vuelta al mismo dogmatismo. A ver, a lo mejor le sirve en la fase de prestación asistencial a la comunidad, porque ahora a lo mejor como IFISTA puede hacer algo por sus congéneres, al no haber aprendido nada dentro del batuque. Ojo, no estoy criticando a los hermanos IFISTAS, pero estoy diciendo la verdad de ellos. Pero salen de un dogmatismo y se metieron adentro de otro. La evolución, a menos que de eso sea evolución, no lo veo. Pero nosotros somos depositarios de la sabiduría de Ifá. No. La sabiduría, vamos a llamarle sabiduría de Ifá, convencionalmente. La sabiduría de Ifá está contenida en toda la tradición y en toda la sabiduría heredada de nuestros mayores durante milenios. Así que todos nos tenemos que arrodillar delante de la sabiduría de Ifá, empezando por ustedes, que consideran que Ifá está ahí nomás y es el interlocutor válido con el único Dios que existe dentro de la existencia. Díganselo a un hindú que cree en más de 1200 o 1300 dioses. Díganselo a un japonés de religión ancestral que tiene un panteón de adoración de más de 800 dioses. Díganselo a un yoruba, en serio, que como mínimo tiene fe y cree en 401 divinidades regentes de la existencia. Espero haber tenido más o menos criterio para exponer esto más vehementemente, porque no se puede ir a hacer en un pizarrón un cuadrito para demostrar dónde está Olodumaré y dónde están los orillás y si son de allá o son de acá. Hablemos en términos teológicos, dejemos de lado la vieja doctrina de hacer dibujitos para demostrar cosas. Tenemos un idioma, una expresión, no nos entendemos, sigamos hablando sobre el tema, pero no seamos tan procaces, tan insultantes de la condición humana, porque todos los seres humanos tenemos a un Orí que nos trajo a la existencia y todos tenemos la capacidad de reflexionar. Vamos a seguir tocando estos temas. Buenas noches.